Continuamos con Código Femenino y ya se encuentra con nosotros la abogada Analía Vega. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Bienvenida al programa. Muchas Analía. gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Ana, se agilizaron hoy los caminos al divorcio. Me refiero al divorcio exprés o divorcio sin causa. ¿Qué tenés para decirme? En realidad hoy lo que tenemos es un divorcio más rápido en cuanto a la estructura que nos da el código, donde no tenemos la necesidad de expresar cuáles son los motivos. ¿A qué viene esta situación? Viene a que la unión matrimonial es un contrato que realizan las partes sobre una base que es el amor, y esa base, al ser tan ilusoria o al ser una base no sólida, no que tengamos como para discutir, puede dejar de existir en cualquier momento. Entonces el código hoy nos permite separarnos, divorciarnos, disolver el vínculo, sin la necesidad de expresar cuáles son los motivos por los cuales la base, que fue el amor, dejó de existir. Y esto como contrapartida trajo más divorcios, menos casamientos. Exactamente, como contrapartida tenemos más divorcios, divorcios de terceras edades, divorcios de gente muy mayor que ha pasado toda la vida unida en matrimonio y que hoy, ante la situación de tener un divorcio más rápido y sin tener que mostrar cuáles son las causales, hoy lo lleva a resolver su vínculo. Esto que hablamos de esta vida conyugal, ¿qué sucede cuando esta cuestión de la fidelidad, de lo moral, de decir para toda la vida, cuando esto se rompe? Bien, actualmente la gente que sabe que no tienen la necesidad de expresar cuál es la causal, una cuestión que es muy íntima de las mujeres, ya que el 80%, digamos, de los hombres son infieles, vamos a decirlo así. Generalmente las causales... Suele suceder. Las causales del divorcio devienen por alguna infidelidad. De algún tipo, más que por situaciones económicas. El otro 20% está atribuido a situaciones de nivel económico donde la pareja no funciona económicamente bien, pero este tema de la infidelidad, si bien se dice que las mujeres ya no tenemos más ese resarcimiento económico ante ser la mujer abandonada, esta cuestión no es cierta. Está determinada en el código a través de un artículo que es el artículo 431, donde si bien la fidelidad no existe, tenemos el deber moral de cuidar la dignidad de la mujer. Todo lo que sea compensaciones morales o compensaciones económicas, mejor dicho, se pueden traer al divorcio. El divorcio es exprés en cuanto a que la presentación que se hace es única y sale la sentencia de divorcio. Pero eso no implica que yo voy y digo me quiero divorciar y me olvido de todo. Cuando uno hace una presentación por el divorcio, tiene que realizar determinadas propuestas. Propuestas que tienen que ver con el tema de compensaciones que requerimos en el supuesto de sentirnos dañadas o descompensadas económicamente o moralmente. Eso nos permite actualmente la ley. También hay cuestiones alimentarias para la cónyuge, que si bien dicen que en el divorcio no existen, sí existen. Sí hay que demostrar, no como antes, que el solo hecho de tener el vínculo matrimonial nos permitía pedir alimentos a la cónyuge. Actualmente no. Actualmente lo que tenemos que hacer es demostrar cuáles son las causales o el empeoramiento económico que poseemos al divorciarnos y podemos obtener una renta alimentaria. Como aquella persona que es dejada en un estado de salud grave y que no puede sustentarse y procurarse sus propios alimentos, esa cónyuge puede pedir una cuestión alimentaria y plantearla dentro de las propuestas. Bien. De todas formas, lo que más nos interesa a las mujeres, para no quedar dañadas cuando somos moralmente estafadas, que es esa cuestión que decían ya no podemos pedir un daño moral, está tipificado, existe, está la norma, y lo que hay que hacer es implementarla a través de las leyes especiales que no están establecidas directamente en el Código Civil, sino que son derivados de leyes especiales. Pero tenemos la posibilidad del resarcimiento económico. Otra de las implementaciones que te da el Código actualmente son las uniones convivenciales. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa para el que convive y no está
casado ante la ley. Las uniones convivenciales hoy están reguladas, están legisladas. Si bien en el código habla de que esta unión convivencial debe ser pública y notoria, también hay un registro. ¿Qué es lo que nos pasó? Se había implementado en el código, pero en el registro civil todavía no funcionaba la reglamentación para inscribir estas uniones convivenciales. El código actualmente no nos exige 5 años de unión convivencial, nos exige 2 años, que sea pública, que sea notoria, que cumplamos el rol marital, de que formemos una pareja. Entonces, al estar demostrado socialmente, ya podríamos estar hablando de una unión convivencial. En estos casos, la ley ha mejorado muchísimo en cuanto a la situación de la concubina, ya que la concubina también tiene posibilidades de pedir compensaciones económicas que tienen mucho que ver con el tema de el dedicarse a la familia y suprimirse en su vida personal o profesional. Y es como que las mujeres hoy nos sentimos en una mejor situación. Antes la concubina solamente tenía derecho a una pensión, hoy la concubina tiene derecho a compensaciones económicas, tiene derecho a reconocimientos, tiene derecho a atribuciones de hogar, tiene mucho más derechos que los que tenía antes. El único derecho que no tiene la concubina y que no se ha implementado en el código por una cuestión de reglamentación es el derecho hereditario, que sí lo tiene la cónyuge. Es el único derecho que hoy la concubina pierde. Es decir, se desequipara al de la unión matrimonial. Bien, y Analía, en tu trayectoria, como bien mencionaba en el principio en Derecho de Familia, ¿qué ocurre cuando los padres, ¿no? o el padre no responde a la cuota alimentaria que debería el niño, y hasta cuándo un niño tiene que recibir esta cuota alimentaria? Bueno, actualmente, ¿qué es lo que pasa? Estamos muchas veces confundidos en cuanto a la protección del niño o la niña, como lo dice el código. Las necesidades confundidas. Las necesidades. El papá piensa que el alimento o alimento solamente es darle de comer. Y no es así. El alimento para un niño es la educación, es la recreación, es la asistencia escolar, son gastos extraordinarios, es el cumplimiento de una obra social. ¿Qué es lo que nos está pasando? Muchas veces los papás, por una cuestión de machismo, desfiguran su patrimonio, lo transfieren, dejan al niño indefenso en cuanto a la petición que hace la mujer de alimentos para los niños. Estas situaciones se ven mucho. Hoy el alimento no es solamente requerido al padre, si bien las enajenaciones de los bienes siguen existiendo y el ocultamiento patrimonial sigue existiendo, ya no se puede utilizar a los parientes, porque el deber alimentario ya no es solamente en línea recta ascendente, es decir, hacia los abuelos, sino que también hay un deber alimentario entre parientes. Esto es lo que dificulta a los padres el ocultamiento de los bienes, porque es más difícil encontrar un amigo en quien confiar para desentenderse de sus bienes. Y también cuando no figuran ningún tipo de empleo o trabajo, ¿no? No figuran, viven en negro, claro. O sea, viven sin registración. La justicia hoy lo que nos está pidiendo es acreditar el nivel de vida, es decir, si una persona está viviendo en Puerto Amarras y no tiene ingresos, es evidente que su nivel de vida, su desarrollo social, tiene ingresos. Claro. Y establece una cuota de acuerdo a su nivel de vida, el nivel de vida que llevaba el padre o que llevaban en su caso los niños cuando convivían con ese padre. Las cuotas alimentarias se están fijando sobre salarios mínimos vital y móvil, hoy 8.080 pesos, que sabemos que es una irrisoriedad, digamos, ficticio la base del salario, pero a la justicia no le queda otra opción que fijarla en base a los salarios cuando estos padres no registran ingresos alimentarios. Aparte, Analía, tengamos en cuenta cuando hablas de las necesidades, que es muy interesante porque a veces piensan que las necesidades son una y el chico tiene millones. Millones de necesidades. Claramente. Y digo, y hoy está todo, es imposible. Entonces, ¿cómo uno como mamá, cómo se envuelve con una situación? Mira, actualmente tenemos distintos procesos para llegar a una cuota alimentaria, ya sea el papá
No vamos a decir que todos, pero hay muchos papás que sí tienen intenciones de pasar alimentos y que concurren a la justicia, se les establece una cuota y la cumplen. Hay otros papás que no tienen intenciones de pasar alimentos, que son los que más nos cuestan. ¿Y qué es lo que más nos cuesta? Porque lamentablemente hoy, para entrar a pedir una cuota alimentaria, tenemos la necesidad de pasar para que se nos establezca la cuota definitiva por lo que se llaman las mediaciones obligatorias. Mediaciones obligatorias que muchas veces nos dicen que son gratuitas y no lo son. Entonces, una mamá que tiene que pedir alimentos, que está pidiendo para darle de comer a sus hijos y para mantenerles un nivel de vida, se ve con la necesidad de tener que pasar por una mediación obligatoria que es paga, porque no es gratuita. Es paga, muchas veces los papás que ya ocultaron sus bienes y ocultaron sus ingresos no concurren y la mamá tiene el deber de pagar. ¿Por qué tiene el deber de pagar? Porque para obtener la gratuidad en un juicio por alimentos se necesita cumplir con un montón de requisitos previos. Esto nos lleva a 2 o 3 meses. Esos 2 o 3 meses son los que los niños no comen. Y mientras tanto, claro. Los niños no comen. Y pedir medidas cautelares hoy nos está costando muchísimo en la justicia porque generalmente tenemos que pasar por la mediación obligatoria. O sea, las mamás que se divorcian tienen un trabajo muy difícil que es lograr que el hombre deje de ser hombre y se convierta en un ser papá. Claro. Porque quien es papá sabe que si no alimenta a su hijo no va a crecer. Entonces, nos tocan 2 tareas. Una, resolver nuestra separación y nuestro divorcio conforme a derecho. Y 2, pelear por nuestros hijos, cuando los papás son de ese tipo. Es verdad. ¿Y cuándo se dice que hay deudores alimentarios morosos? Los deudores alimentarios morosos son aquellos papás a los que se les ha fijado la cuota alimentaria, se los ha intimado a pagar esa cuota alimentaria, no lo han hecho. Entonces, como sanción, se los inscribe a través de un oficio en el registro de procesos de morosos alimentarios. Este registro lleva una inscripción que lo que impide es sacar la licencia de conducir, entre otros de los impedimentos que produce. Y yo creo que cualquier papá para conseguir un trabajo debería estar, digamos, sin registración en ese proceso. Debería haber un poco más de amplitud en cuanto a las sanciones, deberían ser listas públicas, deberían darse a conocer, tal vez así logremos que la vergüenza social haga que estos papás actúen, cumplan con su deber alimentario. Muchas veces la vergüenza social es la mayor condena que puede tener un hombre si le dicen, ¿cómo vos estás viajando a Miami, que nos han pasado, y tus hijos hoy no tienen para comer? Entonces es como que esa situación debería ser un poco más agraviante para el hombre si no pasa los alimentos que corresponden. No solamente los que fija la ley, los alimentos que como deber moral deberían tener, cuestiones que cuando existe el divorcio desaparecen. O sea, todo el nivel de vida de un niño pasa a segundo plano. Está primero su nueva realización, su nueva vida, sus nuevos proyectos, olvidándonos de qué es lo que pasa con esas criaturas, con esos niños que están en crecimiento. Qué bárbaro, Analía, analizando y escuchándote atentamente lo que es un padre no ser responsable, no hacerse perderse también el desarrollo de un niño o niña, ¿no? Y ver de pronto una familia que también sucede, porque lo hablábamos, cuando se rompe esta pareja conyugal, y por ahí se confunde el rol de padres y se pone en riña el hijo, también lo debes ver en casa. Nosotros en muchos casos tenemos la frase típica que es el deber moral no implica la realización del deber legal. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros moralmente actuamos de una manera y legalmente actuamos de otra. Ojalá todos tuviéramos una moral. Sí. Como para actuar de forma moral. Muchos padres en las cuestiones alimentarias, ojo, en este caso hablamos de papá porque generalmente los niños quedan con las mamás, que son quienes se tienen que encargar. Esto es otra de las cuestiones que ha cambiado el Código Civil
en cuanto a la tenencia, lo que llamábamos antes la tenencia. Hoy tenemos un cuidado personal. Ese cuidado personal se divide en varias partes. El cuidado personal hoy es de ambos padres. Esto conlleva la obligación moral alimentaria para ambos padres. Claro. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Muchos papás dicen, como el cuidado personal es de ambos, no paso alimentos. Entonces la mamá se ve en la obligación de discutir un cuidado personal unipersonal, es decir, que esté en cabeza de ella, que quien realice las acciones de cuidado personal hacia el niño sea ella. De esa forma hace entender al papá que debe pasar alimentos. Y legalmente no es así. Eso es una cuestión que se plantea a nivel social. Legalmente no es así. Legalmente el cuidado personal es de ambos y el papá que no convive con el niño, porque de eso se trata, de la convivencia a diario, debe pasar alimentos. Debe pasar alimentos como deber legal. Hay derechos y obligaciones, claramente. Exacto. Sí, sí. Y por ejemplo tenemos los casos de esos niñitos esperando en las puertas que el papá llegue y como papá no llega nunca, no tenemos herramientas legales para hacer que el papá cumpla con el régimen de visita. Esa es otra de las cuestiones con las que cargamos las mamás, y que vamos a cargar siempre, porque tal vez coordinamos o arreglamos extrajudicial o judicialmente un régimen comunicacional y el niño muchas veces se queda esperando que ese papá llegue. Y ese daño no se cura. Ese daño no se cura. Analía, Analía Vega, quiero agradecerte que el paso por el programa y queda abierta la propuesta para que regreses porque queda mucho para hablar, mucho hilo para cortar y lamentablemente los tiempos de la tele son distintos. Te quiero agradecer nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Pasó con Código Femenino Analía Vega, un tema interesantísimo que seguramente lo vamos a volver a abordar en el programa. Les quiero agradecer a ustedes que nos acompañaron, les deseo un muy buen fin de semana. Les recuerdo que pueden volver a ver el programa a través de nuestro sitio web con códigofemenino.com.ar, dejarnos la información que quieran o lo que deseen en el número que aparece en pantalla y los espero el próximo viernes a las 23 horas por la pantalla de Somos Santa Fe. Muchas gracias.